Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja, les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder ministrar un pequeño mensaje con el título de Conociendo a mi adversario. La palabra de Dios nos enseña a la luz en el libro de Efesios que la lucha no es contra nuestro hermano, nuestra familia, nuestros padres, sino contra seres espirituales sin cuerpo, que quieren gobernar, que quieren dominar, que quieren movernos hacia las tinieblas y apartarnos de la luz. Y la Biblia también enseña algunos nombres del adversario de Satanás, conocido como diablo, el falso, el acusador, el padre de mentira, el calumniador, el engañador, el tentador, el lucero de la mañana, el lobo, el sembrador de cizaña, la serpiente antigua, el dragón, el señor de las moscas, Belcebú, y muchos otros nombres más que aparecen a la luz de la palabra. Y una de las artimañas del adversario es hacerlo creer que usted no necesita ser parte del cuerpo de Cristo, que no necesita ser parte de una iglesia para avanzar y para crecer en el conocimiento de Dios. Que usted puede ser autónomo en su relación con Dios, que no necesita de un pastor, que el tiempo de los apóstoles, de los profetas ya pasó, que los ministerios fueron para el tiempo de Jesús. Pero la Biblia dice, para romper esa mentira del diablo, dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 11, 22, 24, 25, parte de todo el capítulo 4 del libro de los Efesios, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad con la verdad. Despójate de la vieja naturaleza, abandona el pecado, deja atrás la lascivia, arrepiéntete. Es el mensaje que el apóstol Pablo nos está hablando. Nos está dando a conocer la manera como opera el enemigo, sus estrategias, sus trucos, sus manipulaciones, amenazas, intimidación. Entonces esto me enseña que debo conocer a mi enemigo. Pastor, ¿y no es mejor conocer a Dios? Por supuesto que conocemos a Dios también a la luz de la palabra, pero la misma palabra me invita a que debo conocer el modo como Satanás opera para no caer en sus trampas. Si no conozco la manera como la cual él actúa, la forma como él nos quiere hacer caer, pues es muy fácil que usted sea seducido
y llevado hacia la trampa. Por eso 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Otra versión dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros, porque ya conocemos sus malas intenciones. Y el apóstol Pablo dice a través de Timoteo en el capítulo 2 del libro 2 de Timoteo, versículos 25 al 26, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Si usted no está agradando a Dios, usted está agradando a Satanás. Usted no puede agradarle a los dos a la vez. Usted no puede agradarse a usted mismo. O usted le agrada a Dios o usted le agrada al enemigo. Dice la Biblia, amigo del mundo, enemigo de Dios. Mucha gente aún dentro de las congregaciones siguen bajo el yugo de Satanás, oprimidos, cautivos, en cárceles espirituales, con dolor en su alma, con heridas que aún supuran, sin perdonar, reos del resentimiento, aún con pleitos en sus hogares, destruyendo a sus hijos por sus diferencias, con justificaciones, con excusas. Mira, hay gente que ama a Dios, que viven una vida recta delante de Dios, pero que tienen un problema muy grande con la autoridad, que les cuesta mucho sujetarse y obedecer, que debaten la palabra que se les predica, y eso es algo usado por el diablo desde el huerto del Edén. Desde el huerto el enemigo sembró rebeldía en el corazón de los hombres. Desde el comienzo sembró independencia. Por eso dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El diablo invita a la mujer a reconsiderar lo que ella entendía que había dicho Dios. Y a esto le añade su interpretación humana y ella misma se autoconvence de que la palabra era demasiado restrictiva, que era difícil de obedecer. Es que hay muchas normas en la iglesia, pastor. Es que hay muchas obligaciones y compromisos en la iglesia. Ahora bien, ¿no hay normas en tu trabajo? ¿Por qué de allí no te vas? ¿Por qué no abandonas tu trabajo? Es que nos exigen mucho. Es que nos piden que oremos, que ayunemos, que leamos la palabra para poder servir. Pero en lo secular sí puedo cumplir. Y muchas dudas pone el enemigo a través de esas herramientas que hace. El enemigo pone dudas en el corazón de las personas. ¿De verdad necesito congregarme? ¿De verdad debo orar con mis hermanos? ¿De verdad Dios hizo solo dos sexos? ¿De verdad que debo tener una sola mujer? Pero Salomón y David, ¿cuántas tuvieron? Y eso lo dice mucha gente. Cuestionar la palabra de Dios, permitir que la duda entre a mi vida y ser esclavo de lo que el mundo me ofrece, que no es otra cosa que la separación de Dios. El Señor Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 11, versículos del 38 al 44, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía siempre que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo a los discípulos desatarle y dejarle ir. Jesús le dio vida a Lázaro, pero mandó a sus discípulos a desatarle. Jesús sopló vida en ti, pero aún conservas las vestiduras de muerto y necesitas despojarte. Necesitas una nueva vestidura, dice la Escritura. Dice la palabra de Dios en Mateo 22, 11, 14. Y entró el rey para ver a los convidados
y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. No puedes ir delante del Señor, estar en Cristo, estarte exponiendo a la presencia de Dios y seguir con los mismos vestidos, seguir con la vieja naturaleza caída. La Biblia está hablando de la manera en la que vives. Recibiste a Jesús y aún dices: yo no veo lo malo en el yoga, en el horóscopo, en el que me lean la mano, en el tarot, en fumar, en tener un amante, en vender alcohol, en consumir alcohol, en comprar lotería, en que me visiten los muertos, en orarle a mi abuela, en pedirle a los difuntos, en la santería. Esas son trampas del enemigo y usted necesita conocer todas esas estrategias y arrancarlas completamente de su vida. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 11 del 14 al 15, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Satanás opera con sutileza en nuestra mente. Envía dardos cada día que bajan a nuestro corazón, dardos que producen miedo, dardos que paralizan, que te influencian y que te pueden llegar a poseer. Te pueden llevar a cautivar, medicamentos, pastillas, depresión, llevarte al deseo de muerte o a cometer un crimen. Una de las artimañas más usadas por el diablo es la depresión, una presión demoníaca por medio de la cual Satanás está esclavizando a muchos y matando a las personas en esta sociedad, sin importar la religión, la condición social, la etnia cultural. Hoy intentan desesperadamente solucionarlo por medio de medicamentos, de mediums, por medio de otro tipo de herramientas. Y esto solamente termina desembocando en la locura y en la muerte. La Biblia hace referencia de personas que estaban bajo ese yugo. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Marcos 5:29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5:34, y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y en este tiempo sucede lo mismo. Vemos que Satanás azota, atormenta y mantiene esclavos a muchos en sus mentes. Cautivos de la religiosidad, cautivos de la ley, cautivos de la letra, que no pueden permitir que el Espíritu haga algo nuevo, que se quedaron con lo que aprendieron de ayer, que se quedaron con los rudimentos viejos, con la gloria pasada, pero no entienden que la Biblia es viva, eficaz, poderosa. Es importante que conozcas las artimañas de Satanás. Es importante que te despojes de todo aquello que no sirve, de todo aquello que te gobierna. Aquellas personas que están cautivas por la depresión, están cautivas en su físico, en su mente, en sus emociones, en el área social. Viene el desánimo, la falta de apetito, de sueño, desórdenes alimenticios, falta de concentración, baja autoestima, autocrítica. Yo no valgo, no sirvo, no puedo. Viene la lástima, la falta de esperanza, la culpabilidad, la irritabilidad, el temor, el miedo, el llanto continuo. El aislarme de las personas, el abandonar la fe, abandonar la higiene personal, el rechazo, el deseo de morir. Debemos pelear la buena batalla para recibir la libertad. Debes tomar hoy la decisión. Dice la palabra que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A ti te ha tomado Cristo por soldado, por tanto actívate, ponte la armadura de Dios, levántate y empieza a creer en aquel que te llamó y lucha contra todo lo que el enemigo quiere sembrar en tu vida.
Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, dice la palabra. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Si sigues caminando a la orilla del precipicio, llegará un momento en el que caigas. Si sigues caminando al borde del pecado, caerás en él. Primera Tesalonicenses dice: aléjense de toda clase de mal. Antes exhortaos, dice la palabra, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que te retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Hoy hay una invitación que quiero hacerte y quiero decírtelo con dos palabras, con dos puntos. Primero quiero invitarte a que vuelvas a poner tu confianza en Dios. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y ponerlo todo sobre Él. Dice la palabra en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esa es mi oración en esta mañana. Que tú puedas detenerte un momento y pedirle al Espíritu de Dios que traiga discernimiento sobre tu vida para que conozcas la manera como Satanás está queriendo entrar en tu vida. ¿De qué manera se ha presentado Satanás? ¿De qué manera está viniendo sobre tu vida? Quizás de manera de juicio, quizás hoy no puedes recibir la palabra porque solamente estás pendiente de lo que se habla para encontrar un error. Quizás estás mirando los defectos en los demás y eso te impide que puedas mirarte a ti mismo. La crítica, la murmuración, la apatía, la frialdad espiritual, hay muerte espiritual, quizás está viniendo a tu vida, muerte espiritual. ¿Has abierto la puerta alguna vez, en algún momento, a través de la condenación, del juicio? No sé qué ha sucedido, pero esta invitación es para que conozcas que eso son artimañas de Satanás. Hay cosas que te van a paralizar y que te van a sacar del propósito de Dios. Vas a ir de un lugar a otro, de iglesia en iglesia, y nunca vas a encontrar la perfecta, porque la perfecta será un día llevada. Aún es imperfecta, aún se está perfeccionando hasta la venida de nuestro Redentor. Todas están en proceso, todas están en reformas. Con ninguna ha terminado. Él continúa haciendo la obra que empezó, renovando, transformando, limpiando, cambiando todo aquello que tiene que ser cambiado, arrancando todo aquello que tiene que ser arrancado. Deja de ser de los que están en la puerta, mirando al mundo y mirando dentro, que no entran ni dejan que otros entren. Si no quieres entrar, deja la puerta abierta y con espacio para que otros puedan acceder. Si no sientes hacerlo, tampoco convides a otros a dejar de hacerlo. No seas de los que estorban, porque dice la Biblia que el que no recoge con Jesús, desparrama. Que tú seas de los que recogen con Cristo. Que tú seas de los que conocen las artimañas del diablo y luchan contra ellas, y no de los que se oponen a aquellos que están predicando a Cristo. No te opongas porque quizás te encuentres peleando con Dios. No te opongas de aquellos que están predicando a Jesús, porque quizás te encuentres siendo enemigo del Espíritu Santo, como lo dice la palabra. Es mejor ir a la presencia y que el Señor te revele las cosas, si verdaderamente son o no son de Dios. Pero no para juicio, pero no para condenación. Es importante que tengamos cuidado, porque hay un pecado que no será perdonado, dice la Escritura. Y es blasfemar contra el Espíritu. Antes de decir eso es de Dios o no es de Dios, asegúrate de que no te lo ha revelado la carne, sino que ha venido verdaderamente revelado por tu Padre Celestial,
porque ayunas, porque oras, porque vigilas, porque pasas días en la presencia y entonces el Señor te lo revela. No te lo reveló Internet, no te lo reveló YouTube, te lo reveló el Señor en la intimidad. Ten cuidado, amigo, hermano que me escuchas. Conoce las artimañas de Satanás, del adversario, el falso, el acusador. Él es el acusador. Cuando yo acuso, me hago parte de su equipo. Él es el que calumnia, Él es el padre de mentira, el engañador, el tentador. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro para que toda venda caiga, para que ahora en el nombre que es sobre todo nombre, toda fortaleza se derrumbe, y para que todo aquel que escuche esta palabra pueda llegar al conocimiento, a la estatura de varón perfecto, de mujer perfecta, cada día perfeccionándose en el santo llamamiento de aquel que pagó en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Busca parecerte a Él cada día. Cada día mengua para que Él crezca. Que Dios te bendiga.